Hechos capítulo 2 versículos 38 al 42. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Puede tomar su asiento. Le voy a pedir que ponga mucha atención una vez más a la palabra del Señor. Hace muchos años que deseaba yo que el Señor me diera la oportunidad de meterme en este libro, el libro de los Hechos. Y en 38 años casi, nunca me lo había permitido. ¿Por qué es que le digo que tenía deseos que el Señor me permitiera meterme ahí en el libro de los Hechos y sacar todo lo que tiene ese libro? Porque yo no tuve un pastor que me enseñara, yo no tuve un pastor que me dirigiera, que me encaminara, que me enseñara. Y lo digo con toda libertad, aquí me convertí en la ciudad de Pomona, aquí me he criado espiritualmente en esta área. No hay un pastor que le vaya a decir: yo soy el pastor que enseñó a Rafael Rodríguez. No hay. El Señor comenzó a tratar conmigo una madrugada. Esa madrugada el Señor me mostró algo muy especial. Le voy a describir en 2 o 3 minutos porque es necesario. Yo comenzaba con el grupo de la iglesia del cuerpo de Cristo, porque congregándome en una iglesia, en esta iglesia había un sinvergüenza que era predicador y buen cantante, pero era un tremendo adúltero. Y así como cantaba muy hermoso y predicaba muy hermoso, la gente le tenía mucha confianza y se metía con muchas hermanas por ahí. Y venía de iglesia en iglesia, solo lo movían de una iglesia y de ahí lo movían a otra, y donde quiera hacía sus cosas. Cuando llegó a la iglesia donde yo me congregaba, comenzó a hacer lo mismo. Yo me di cuenta, yo recién convertido, 6 meses apenas, y cuando me di cuenta, hablé al pastor y le dije: hermano, mira, y esto, y esto, y esto. Y él me dijo: sí, es que lo mandaron de aquella iglesia y venía de aquella otra y me lo mandaron aquí. Y le dije yo: ¿cómo es que usted consiente estas cosas? O usted hace algo aquí o yo me voy a parar y lo voy a descubrir. ¿Y sabe qué me dijo? Cállate y en 3 meses te voy a hacer ministro de esta iglesia. Era recién convertido, pero ¿qué les importaba hacerme ministro de ahí? Y yo le dije: no, o lo saca o yo voy a hablar. Para no hacerle largo el asunto, en 6 meses estaba fuera yo de la iglesia y el sinvergüenza siguió ahí. Y ya no me metí más a una iglesia. Al siguiente día llegué del trabajo, me bañé, comí y salí con mi Biblia debajo del brazo a hablarles a mis vecinos ahí alrededor. Y no habían pasado 2 meses cuando ya tenía un grupo de 80 o 90 personas. Y esta gente comenzó a recibir bendición. Y me traje un evangelista para que me hiciera una campaña. Y toda esa semana me puse en ayuno. Y cada noche el Señor me mostraba quiénes iban a salvarse, a quiénes iba a tocar, y cada noche se entregaban. Y yo estaba en ayuno. Pero la primera noche, el día lunes, el Señor me dio un sueño. Y en ese sueño me veía yo desnudo, completamente desnudo, y en medio de la congregación. Y los hermanos y hermanas venían y me saludaban, pero ellos no veían mi desnudez.
Y yo sabía que estaba desnudo y no hallaba cómo cubrirme. Y yo veía a los hermanos que no veían mi desnudez. Y venían y me saludaban y me decían: hermano, usted es una bendición, el Señor lo mandó para que nos ayudara, cosas así. Y yo me sentía avergonzado cada noche. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y el día domingo, hermanos, después que ya terminó la campaña y un grupo grande de personas se quedó, la última noche, el domingo, viene el sueño otra vez, cada noche. Y el último día, el domingo que viene ese sueño, me senté en la orilla de mi cama y empecé a llorar. Y le dije: Señor, cada noche te estoy preguntando, ¿por qué es que me muestras esto? Y hoy es la última noche, ya el predicador ya se despidió. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Sentado en la orilla de mi cama, el Señor me dijo: es que delante de mí tú estás desnudo. Y aquello me sorprendió, porque cuando te habla Dios, hermano, cuidado. Y me dice: es que les estás diciendo lo mismo cada noche a esta gente cuando tú les predicas. Y yo me sentí tan mal con el Señor, como que estaba cometiendo un pecado de los más grandes en tomar un lugar que no me correspondía en hablar la palabra de Dios. Yo sabía lo que Dios me estaba diciendo. Ahí me hinqué y le pedí perdón a Dios. Y le dije: Señor, perdóname por tomar un lugar que no me corresponde. Pero a partir de esta noche, Señor, no le vuelvo a hablar a nadie. Me congregaré en un lugar donde me hablen la palabra, pero te prometo, nada más perdóname, te prometo no volver a hablarle a nadie. Y me hinqué y estaba llorando, pero empecé a sentir algo tremendo sobre mi casa, como si fuera una aspiradora gigante que estaba queriendo absorber mi casa. Así sentía yo. Tomé una almohada, y la cocina está de un extremo al otro de la casa. Es la casa que tiene el hermano Panchito ahora. Desde allá en la última recámara dormía yo, y me vine hasta la cocina, al otro extremo de la casa, con una almohada en la mano. Para no despertar a mi familia, me tiré en la cocina a ahogar mis gritos, y grité y grité y grité y grité. Cuando me levanté, como los niños que están llorando y que se levantan suspirando muy profundo, así venía con mi almohada en la mano de regreso a mi recámara. Estábamos recién casados en una casa de 4 recámaras, cuando uno no tiene muebles ni nada. Un sofá viejo por ahí que me encontré tirado, lo tenía en medio de la sala. Era lo único que estaba ahí. Pero cuando yo venía de regreso de la cocina, en aquel sofá viejo estaba una Biblia que decía: Dios habla hoy. Cuando yo leía aquellas palabras, Dios habla hoy, una voz me dijo acá: Dios te va a hablar hoy. Y yo me quedé, dije: yo creo que estoy alucinando. Y volvió otra vez la voz: Dios te va a hablar hoy. Y en eso me quedé mirando en las palabras Dios habla hoy, y se hacían las palabras grandes y pequeñas, como si fuera una lupa de aumento que estaba mostrándomelas. Pero me llamó la atención que cuando las palabras se hacían grandes y pequeñas, yo sentía que la Biblia me decía: tómame, ábreme, léeme. De manera que vine y tomé la Biblia, y cuando la abrí exactamente en el primer capítulo del libro de los Hechos. Y ahí dice: en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y ahí comienza. Y detrás de lo que yo leía venía una voz que decía: esto quiere decir esto, esto quiere decir esto otro. Así me estaba explicando. Y yo acababa de comprar un cuaderno de los más gruesos que hay para anotar la palabra de Dios. Nuevo, estaba de los más gruesos y grandototes así. Y yo, con mi inocencia, le dije: Señor, permíteme ir a traer mi cuaderno. Y me traje mi cuaderno y empecé a anotar. Cada noche a las 2 de la mañana allí estaba. Y cada noche venía aquella voz y me empezaba a explicar. Pasaron como 8 meses
Después de los 8 meses, aquella voz se fue, pero quedamos con ese compromiso, el Señor y yo, hasta este día. Casi 38 años que hasta este día tenemos una cita, el Señor y yo. ¿Te das cuenta por qué le tenía, como decimos los mexicanos, unas ganas al libro de los Hechos? Porque ahí comenzó el Señor conmigo. Y esto, hermanos, el libro de los Hechos es una maravilla. ¿Por qué una maravilla, hermano? Porque ahí podemos ver nosotros el nacimiento de la iglesia, la infancia de la iglesia. Por ahí dicen que a un niño, a una niña, hasta los 7 años, desde su nacimiento hasta los 7 años, le marcas como ese niño, esa niña va a ser de adulto. Y ahora, tú y yo vamos a dejar que el Señor nos meta al molde de la iglesia primitiva. Y que ahí nos empiece a extender, a acomodar ahí hasta que demos el ancho y lo largo y lo profundo, y como el Señor quiera, en este libro precioso de los Hechos. Mira lo que dice aquí. Posiblemente alguien que escuchó desde un principio que leí en Hechos 2:38, ¿a poco alguien dijo, el hermano va a hablar del bautismo? Olvídese. No, le voy a hablar de la vida espiritual. Y la vida espiritual está, desde el versículo 38 está. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Deje eso fuera. Sigamos, de ahí en adelante empieza la bendición. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oiga, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Les está hablando a los judíos, Pedro les está predicando a los judíos ahí. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros los judíos es la promesa, y para vuestros hijos, los hijos de los judíos, es la promesa, y para todos los que están lejos, los judíos que están lejos, para ellos es la promesa. Y termina diciendo aquí, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí entramos tú y yo. La promesa del Espíritu Santo es para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios llamare. Pero vamos a entender eso de recibir el Espíritu Santo, porque hay muchos que tienen una idea errada. Y le digo, yo sé que voy a caer mal a muchos, sobre todo a los predicadores. ¿Por qué razón? Porque muchos, la mayoría vamos a decir, tienen la idea que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, o es el que viene a auxiliarnos cuando nosotros tenemos problemas. Y la palabra de Dios no dice así. Por allá en Romanos 8:26 dice, porque ustedes no saben orar como conviene. Por eso el Espíritu Santo viene a ustedes para guiarlos. Y en Romanos 8:15 dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, pero sí has recibido el espíritu de adopción. El Espíritu, el mismo Dios Espíritu viene a ti y te adopta. Cuando crees en Cristo, el Espíritu mismo viene a ti y te declara hijo de Dios por adopción, por haber creído en Cristo. Porque te unes con Cristo, tienes los derechos de Cristo por unirte con Cristo. Entonces vienes a ser hijo adoptivo de Dios. Y ahí en Romanos 8:15 dice, el Espíritu que viene a ti es el que te hace decir, Abba Padre, Padre mío. Dice, es el Espíritu mismo el que a través de ti hace que tú reconozcas a Dios y le des las primeras palabras de recién nacido, Abba Padre. Esas palabras, hermanos, quiere decir esas primeras frases de los pequeñitos, de los que comienzan a hablar con esa dificultad, pero con esa sencillez. Abba Padre. Y dice en el verso 16, Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos
hijos de Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hermanos, oiga bien, el Espíritu no está con nosotros para ver cuándo se nos dificulta andar en el camino de Dios y ayudarnos. No, hermano, usted y yo no servimos para andar en el camino de Dios. Lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Lo que es nacido de la carne es de la carne. Usted y yo nacimos de la carne de Adán y Eva, y como hijos de Adán y Eva no podemos hacer nada. Necesitamos a Cristo en nosotros para ser justificados delante de Dios, y necesitamos a Cristo en nosotros para vivir la vida cristiana. Solamente el que está en Cristo puede llegar al final. Solo no podemos hacer nada. Así lo dijo Cristo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Volvemos al asunto. Hechos capítulo 2, versículo 39. Versículo 38. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Desde ahí estamos comenzando. Verso 39, porque para vosotros es la promesa, para los judíos, para vuestros hijos, para los hijos de los judíos, y para todos los que están lejos, los judíos que estaban ausentes. Y termina diciendo, y ahí te incluye a ti y me incluye a mí, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y a mí siempre me ha tocado el versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Y por qué, hermano Rodríguez, le ha tocado ese versículo 40? Porque dice: de muchas maneras les exhortaba y les decía: sean salvos de esta perversa generación. Y qué bendición de Dios que tú y yo hayamos oído la voz de Dios y que hayamos tenido la revelación de lo que es este mundo y sus perversidades, y que de pronto oigas la voz de Dios que te diga: sé salvo de esta perversa generación. Porque cuántos hay que están en medio, envueltos en la perversa generación, y nacen en esa perversa generación, viven en esa perversa generación y mueren en esa perversa generación y se van al tormento eterno. Pero en ti y en mí el Señor hizo un alto. En ti y en mí el Señor se detuvo. En ti y en mí el Señor tomó su tiempo y dijo: quiero que tú seas salvo de la perversa generación. Por eso para mí es muy importante. ¿Por qué es muy importante para usted, hermano Rodríguez? Porque el Señor me miró en esa perversa generación y me dijo: Rafael Rodríguez, sé salvo de esa perversa generación. Por eso estamos usted y yo aquí. Mucha gente dirá: están perdiendo su tiempo. No, Señor, no estamos perdiendo nuestro tiempo. Estamos escapando de esa perversa generación. Y hoy, mañana o pasado vamos a salir de esta tierra, porque Cristo viene por ti, hermano. Cristo viene por mí. Cristo viene por nosotros, iglesia. Aleluya. Mira lo que dice el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En estos momentos hay muchos predicadores que andan buscando los nuevos métodos para hacer crecer la iglesia, y se van a diferentes países a recibir seminarios para que les enseñen cómo pueden multiplicar la iglesia, a que les impongan las manos para que multipliquen la iglesia. Y la palabra de Dios nos enseña algo de lo más glorioso y de lo más fácil de hacer. Porque el apóstol Pedro, hermanos, la Biblia dice que solo abrió la boca. El Espíritu Santo hizo todo lo demás. ¿Me está entendiendo, hermano? Ahí dice: y los que recibieron su palabra, verso 41, Hechos 2:41, y los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas en un mensaje, en una predicación. Alguien pueda decir: qué tremendo Pedro. No, hermano, no era Pedro. Este es el problema que hay en estos días. No era Pedro, era el Espíritu Santo
el que estaba obrando en Pedro. Y en una mañanita, en un solo mensaje, 3,000 personas fueron tocadas. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Aquí pudiéramos decir, estamos solamente el grupo que está aquí. No, hermano. En este momento que estoy predicando, sí, pero este mensaje mañana sale a miles y miles de personas. Y así como usted está sintiendo algo, mañana va a haber muchas personas sintiendo algo también allá. Y ya Dios está obrando, y ese mismo espíritu se va a estar ministrando, y va a haber ese avivamiento espiritual en cada persona. Y eso no es influencia a la carne, porque como le digo, en estos días hay mucha motivación en la carne. Hay que meterlos a que sientan el movimiento en la carne. No, hermano, a mí no me interesa eso. A mí me interesa que usted reciba la revelación de la palabra y que sea el Espíritu Santo el que haga explosión en usted. Porque ahí Pedro estaba predicando a un grupo de gente que no solamente iba pasando por ahí, estaban alrededor de ellos, se estaban burlando de ellos, que estaban en la bendición del Espíritu Santo. Estaban diciendo, estos están borrachos. Y la Biblia dice, y Pedro poniéndose en pie. No era Pedro poniéndose en pie, el Espíritu Santo levantó a Pedro. Y Pedro levantándose y los otros comenzando a temblar, empezó a predicar y llegó al versículo 36, Hechos 2:36. A este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo hizo Señor y Cristo. Y en el verso 37 dice, estaban todos oyendo este discurso y les dolió el corazón. Y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro estaba predicando, ni siquiera hizo el llamado. Todavía estando predicando, lo detuvieron. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Como 3,000 personas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya dinos, ¿qué hacemos? Hermanos, ¿qué hacemos? Los enemigos del evangelio en un momentito estaban diciendo, hermanos, ¿qué hacemos? Esa mañanita, de ser la iglesia como de 120, porque aunque había muchos discípulos, dice el apóstol Pablo que el Señor se les apareció a más de 500 hermanos, pero había solamente 120 en el aposento alto. Esa mañana, cuando recibieron el Espíritu Santo, era una mañanita. En esa mañana eran 120. No había pasado una hora cuando ya eran 3,120. Así. Y al rato 4,000 y luego 5,000. En unos días andaban por ahí como en 12,000 personas. ¿Me entiendes, hermano? Ahora, esto es lo importante. Dice el verso 41, Hechos 2:41. Y los que recibieron su palabra, ahí está el secreto. Y los que recibieron su palabra, a los que Dios les dio el privilegio de sentir la palabra ahí adentro, y los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y mire lo que dice enseguida, ponga mucha atención. Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los demás versículos me sirven para adornar el tema en esta noche. Pero el secreto y lo que el Señor nos quiere enseñar en esta hora está en el versículo 42. Porque ahí podemos descubrir la práctica de la vida cristiana. La vida práctica, no la teoría, no tanta habladuría, no, la vida práctica. Y ahí dice en el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estos ya estaban del lado del Señor. Estos ya eran nacidos de nuevo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar las huellas perdidas de la iglesia primitiva.
Oiga bien, cuando hay algún asesinato, cuando hay algún robo, vienen los investigadores y buscan huellas. Anteriormente eran métodos muy rústicos, ahora tienen unos métodos tremendos. Ahora cierran el cuarto y está oscuro, pero ya pasaron un spray ahí, algún líquido, no sé qué, que hacen, le ponen un spray ahí, luego cierran la puerta y aparecen las huellas, así como reflejándose, ahí se ven en la oscuridad. Y ya sacan las huellas, están buscando la huella del asaltante, están buscando la huella del asesino. Y antes no había ese asunto del ADN. Ahora ya con ese asunto del ADN es más fácil ubicar al malhechor. De manera que ahora casos que estaban cerrados hace 20 o 30 años los pueden reabrir y pueden descubrir muchas cosas. Entonces vamos a ver nosotros algo así, yendo por algo que conocemos a buscar lo que es la relación con Dios en lo espiritual. Entonces haga de cuenta que estamos en busca de las huellas dactilares de la iglesia primitiva. Vamos a buscar la identificación. Por ejemplo, según lo que enseña la iglesia católica, cuando yo crecí, cuando era un niño, mi padre me enseñó una oración: Santa Mónica bendita, madre de San Agustín, échame tu bendición que ya me voy a dormir. Y yo no sabía quién era Santa Mónica. Ahora que soy cristiano y que he estudiado acerca de Agustín de Hipona, me doy cuenta quién era San Agustín. Era uno de los líderes católicos y la madre de Agustín se llamaba Mónica. Entonces, de pronto, hermanos, hay personajes en la Biblia que marcan ciertas cosas. Y había una mujer, la cual era la madre de Constantino, la cual decía que había encontrado la cruz de Cristo, que buscando por allá en el monte donde crucificaron al Señor, cavando por ahí, se encontraron 3 cruces. Eso dice el cuento. Y que al ver las 3 cruces, había que descubrir cuál era la de Cristo, porque había 3 iguales. Y que dijeron: ¿y cómo le vamos a hacer para descubrir cuál es la cruz de Cristo? Y pensaron y pensaron y pensaron hasta que a alguien se le ocurrió. Eso dice el asunto, el cuento. Y dijeron: bueno, vamos a traer un enfermo y lo vamos a acostar sobre la cruz, y el enfermo que se levante, esa es la cruz de Cristo. Y así lo descubrieron según ellos. Y después el asunto es que esta mujer comenzó a sacarle astillas a la cruz, ¿verdad? Como cuando saca uno el ocote allá de los palos para encenderlo. Y empezó a vender astillas a la gente diciendo: son astillas de la cruz de Cristo para que sane, como hacen muchos ahorita, que le venden muchas cosas, aceite y un montón de cosas ahí para engañar a la gente. Bueno, nosotros vamos a hacer algo. Vamos a buscar, a rebuscar, a remover y a descubrir la verdadera iglesia del principio. Porque aunque hayamos miles y miles de organizaciones y millones de predicadores, déjeme decirle, la mayoría, por no decir todos, andamos muy fuera del camino, y lo vamos a descubrir aquí. Y yo les digo de una vez, a nosotros nos falta meternos en el molde de la iglesia primitiva. Si alguien más dice que ya está, me permite, pero está mintiendo. Y lo vamos a descubrir en estos días. Y les voy a predicar yo no sé cuánto tiempo del libro de los Hechos, y nos vamos a gozar, porque cada cosa que descubramos nos vamos a estar identificando hasta que podamos ajustarnos a lo que es la verdadera iglesia de Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón.
Gloria a Dios. ¿Qué dice aquí? Hechos capítulo 2 versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Piensen esto. Eso no es cualquier cosa. Los apóstoles en esos días estaban poseídos por el Espíritu Santo. Los apóstoles no hablaban nada de ellos, era todo inspiración del Espíritu Santo. Acuérdese, el apóstol Pedro estaba predicando y aquellos que habían dicho: estos están borrachos, estos están embriagados. Cuando Pedro se levantó, no se levantó por sí mismo, lo levantó el Espíritu Santo. Y lo primero que dijo Pedro: estos no están borrachos, son las 9 de la mañana. Y Pedro dijo algo que muchos cristianos no se han dado cuenta. Y Pedro dijo algo que muchos cristianos no se han dado cuenta, aunque lo han leído y releído. Pedro dijo: estos que están aquí, que están hablando en lenguas, no están borrachos, son las 9 de la mañana. Y dijo: esto es lo que dijo el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Me entiende lo que le digo? Fíjese bien, lo que Pedro estaba diciendo ahí solamente lo podía decir el Espíritu Santo, porque Pedro como hombre era inútil. Pedro como hombre era incapaz de decir aquello. Porque mire nada más cómo iba a decir un ser humano: en este preciso momento se ha derramado el Espíritu Santo que Dios prometió por Joel. Ahora aquí se está cumpliendo, en este momento se está cumpliendo. Eso tiene que ser el mismo Espíritu a través del apóstol Pedro. Entonces imagínese lo que es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Estos apóstoles, hermanos, no eran como tantos apóstoles de estos días. Estos son los originales. Y estos apóstoles estaban poseídos por el Espíritu Santo, estaban controlados por el Espíritu Santo. Ellos no hacían nada por sí mismos. Los apóstoles de estos días dicen que ellos le están preparando el camino a Cristo para que venga. Mentira. Cristo está en los apóstoles, Cristo está en los hermanos. Y si no está Cristo en la persona, entonces no son cristianos. El Espíritu Santo es el que tiene que estar haciendo cualquier cosa que necesite el reino de los cielos. El hombre no puede hacer nada por sí mismo. Y me llama la atención lo que dice aquí: que los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Era una delicia escuchar a los apóstoles. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque no escuchaban a los apóstoles, escuchaban al Espíritu Santo. Y tenían claridad y tenían revelación de aquello. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Era una delicia escuchar a los apóstoles, porque el Espíritu Santo tenía controlados a los apóstoles, y lo que recibían eran revelación del Espíritu Santo. ¿Quién se quería ir para otro lado? Nadie. ¿Por qué? Porque ahí tenía el alimento. ¿Qué demonio les iba a llamar la atención si estaban ahí pegados? ¿No ha visto al muchachito? Dele un aplauso al Señor, se lo quiere dar. Gloria a Dios. Oiga bien, todas las mujeres que han sido madres, cuando usted ha tenido pegado su hijo al pecho ahí, que está hambriento, ya ve esos niños cómo se desesperan, ¿verdad? Y hacen la boquita y la lengüita así, están desesperados. Y cuando la mamá lo pega a su pecho, hasta se desesperan, se atragantan, se les sale la lechita por acá. Sí los ha visto, ¿verdad? Si no los ha tenido, los ha visto. Y cuando ellos están apenas comenzando a sentir lo rico de la leche allá en el paladar, si usted lo quita, hacen un berrinche. Cuidado con aquello, usted tiene que dejarlos pegados ahí. Y si no, no tratan, no quieren despegarse, ahí están. Vea usted a un marranito, se pegan los 12 marranitos ahí, cada uno conoce cuál es su tetita ahí, cada uno la tiene identificada, no se le pierde.
Y usted quiere separarlos de ahí, comienzan, no quieren soltarse. ¿Quién va a querer soltarse? Hermano Rodríguez, ¿y por qué me está diciendo esto? Para que aprendamos de los primeros cristianos. Pero primero hay que aprender de los primeros apóstoles, de los primeros siervos. Yo no soy un apóstol, me pongo como líder porque no tengo otra, soy líder. Pero primeramente los líderes tenemos que estar invadidos por el Espíritu Santo, para que no sean nuestras ideas, nuestras piedricaciones, decía un hermano. Ya no decía son predicaciones, decía son piedricaciones, porque eran más pedradas que otra cosa. Entonces, primeramente nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo nos use para que los hermanos estén como el niñito, aquel que está conectado a la mamá y que no se quiere soltar. Y que viene cualquier viento de doctrina y le dice, mira por aquí, por allá. No quiere. ¿Por qué? Porque está pegado ahí. Viene cualquier demonio y lo quiere apartar. No quiere porque está pegado ahí. ¿Me entiende, hermano? Primeramente el siervo, después el hermano. Me llama la atención, a mí me llama la atención. Por eso usted ve que no paso de esa porción de la escritura, porque me gusta observar. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Qué precioso. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estaban conectados al Espíritu Santo los apóstoles y conectaban a los hermanos con aquello. Oiga bien, por eso si nos agarramos desde un principio, si este siervo inútil se agarra del Señor como se agarraron los apóstoles, y usted y yo nos tomamos de la mano, olvídese que no nos quedamos aquí. El Señor se manifiesta y ahí vamos todos conectados. Vámonos. Salimos de este mundo, como dijo el Espíritu Santo, sed salvos de esta perversa generación. Aleluya. Oiga bien. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Hermano, comenzando desde los que predicamos la palabra de Dios. Un montón de iglesias donde no hay comunión entre los líderes. Una desconfianza tremenda. El pastor hace muchos malabares ahí para que le crezca la congregación, y apenas va creciendo la congregación y ya pone ahí como pilar a su hermano, y al rato pone como pilar a la esposa ahí, y muere el predicador, un buen predicador, y al rato sale la esposa ahí. No hace nada la esposa, pero ahí está. Porque no es que los hermanos la quieren. Que la quieran los hermanos es una cosa, y que el Espíritu Santo la quiera y es otra cosa. Pero ¿a qué se está refiriendo, hermano Rodríguez? A que nosotros mismos estamos poniendo aquello. Necesitamos que el Espíritu Santo sea el que decida qué es lo que se va a hacer ahí. Entonces dice ahí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Hermanos que predican la palabra de Dios, aquí tengo a 2 o a 3. Si alguien me falta 4, creo que hay más. Hermanos, usted tiene que decir amén a lo que yo le diga, y le va a ir bien, porque yo no lo voy a echar de cabeza por otro lado, ni le voy a estorbar. Le puedo hablar de más de 50 predicadores alrededor que por ahí andan, que jamás les estorbé y que les di oportunidad para que predicaran en la iglesia donde me costó mucho trabajo llegar allá. Yo no le voy a estorbar, pero por favor no me estorbe. Usted también tiene que respetarme, usted también tiene que decir, hermano, tenemos que tener comunión unos con otros. Esto es algo similar al hogar. Si en mi hogar no hay comunión entre mi esposa y yo, y nos pasamos la vida peleando, ¿qué va a ser de nuestros hijos? Lo mismo. Y yo aquí tengo a alguien, mírelo, no se ha apartado de aquí. Desde que se bautizó no se ha apartado de aquí. Yo no le he dicho que quiero que esté aquí, él solito. Y yo le quiero decir, él puede decir si su madre y yo hemos peleado alguna vez y él nos ha visto. Él no lo puede decir, porque no ha habido tal cosa.
Por supuesto que somos humanos y hemos tenido diferencias, pero antes que cualquier otra cosa buscamos arreglar las diferencias para que ellos crezcan sanos. Y usted y yo, hermano, que predicamos la palabra de Dios, usted y yo, hermano, que usted canta y que toca acá, debemos estar de acuerdo. Y si nosotros estamos de acuerdo es que estamos conectados al Espíritu Santo. Si no estamos de acuerdo es que no estamos conectados al Espíritu Santo. Y dígame lo que me diga, no es así. Ahí dice la palabra de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Lo primero que hace el Espíritu, usted puede ver ahí, que toma a los apóstoles y los hace hablar verdades reveladas. Y la gente está ahí que no se mueve. Ahí no hay indirectas, ahí no hay abuso espiritual como en muchos lugares. Es más, lo que los abusan espiritualmente, psicológicamente, los líderes los maltratan. Eso no existe aquí en el manual de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles voluntariamente. No había abuso de nadie, no había presión de nadie. Era dirección del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo estaba en los hermanos. Y decía, aquí acomódese, hijo, y de aquí no se mueva, aquí, atento, atento. Pero también agarraba al líder y le decía, aquí predique esto, hijo, predique esto otro, aquí por aquí, amor, comunión entre ustedes los líderes, y todos los hijos van a crecer sanos. ¿Me está entendiendo? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Lo primero que hace el Espíritu Santo es motivarnos a tener comunión, a cultivar la comunión unos con otros. Nada de que de pronto a unos les saludo con gusto porque dan tremendas ofrendas y a otro les escondo la mano porque da poquito, y a los que no dan nada pues ni saludarlos siquiera. Hermano Rodríguez, pero ¿a poco hay esas cosas? En los pocos días que yo me congregué en una iglesia, había una lista en la entrada de la iglesia, allá adentro. Ahí en un lugarcito, en una especie de pizarrón que había antes, y se ponían los nombres de las personas con letritas ahí. Y cada semana decían la lista de los diezmadores. El hermano fulanito de tal era el que tenía el taller mecánico, era el que tenía la tienda aquella. El hermano fulanito de tal, $830 de diezmos a la semana. El hermano fulanito de tal, que es contratista, $600 y tanto. Y ahí se iba. El hermano que ganaba el sueldo mínimo, ahí está, ¿verdad? $13, porque ganó $130. Ahí está. Pero había personas que no figuraban ahí, porque no diezmaban, porque no daban. Y cuando usted leía aquella lista y descubría que no estaba el hermano fulano, comenzaban a mirarlo así de lado, como diciendo impío. Era horrible aquello. Y eso existe. ¿A poco ya no está la lista colgada ahí? Pero sí la tienen aquí en su mente. Oiga bien, en esta iglesia yo recibo las ofrendas de cada uno de ustedes, y yo no sé ni pongo atención si usted da mucho, da poco, lo que sea, o no da, porque el Señor no me permite hacer eso. El Señor me dice, usted dé el alimento y que coman todos, y olvídese de lo demás, yo me encargo de eso. Entonces acuérdese lo que es el moverse del Espíritu. Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros. Y esto es una cosa, hermanos, que abunda en las iglesias, que muchas veces hay ciertos roces, ciertos desacuerdos entre los hermanos, y de pronto se sentaban juntos y ahora se sientan en el otro extremo, y a la salida sale uno por acá y el otro por allá, y ya no se hablan. ¿En dónde está el Espíritu? Es mentira, no hay tal cosa. Porque lo primero que hace el Espíritu en la vida de la persona es hacer lo que cultive la amistad. Empieza a haber un ambiente tan precioso, tan glorioso,
Que usted ve a la otra persona tan bonita, tiene deseos de abrazarlo, tiene deseos de abrazarla y de decirle cómo me siento bien, Dios le bendiga, qué bueno que le veo, y gozarnos. Eso es lo que hace el Espíritu en cada uno de aquellos que decimos tener el Espíritu Santo. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Eso tiene relación con la cena del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente se reunían para partir un pedazo de pan y tomar un poquito de jugo de uva. Algunos toman vino, esa es otra cosa. Pero no era un asunto nada más de reunirse como un rito eclesiástico y participar del pedazo de pan y de la copita de vino. No, dice, y participaban del pan. Con esa comunión unos con otros, era muy claro que lo que ellos habían recibido antes que cualquier otra cosa era la relación íntima con Cristo Jesús. Cristo lo dijo en Juan capítulo 6, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por allá en Juan capítulo 6 versículo 47 dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Si usted y yo somos creyentes en Cristo, ya comimos espiritualmente de Cristo. Y si aquellos primeros cristianos se reunían para participar de la cena del Señor, estaban muy por encima del simbolismo. Ellos tenían primeramente una relación íntima, espiritual con el Señor. No era asunto de participar literalmente de un rito. Era asunto de estarse alimentando día a día espiritualmente de Cristo. Ojalá que me entienda. Entonces dice, compartían el pan. Es decir, se reunían para celebrar la cena del Señor. Pero no la celebraban así nada más como una costumbre. La celebraban con lágrimas, la celebraban con dolor en el corazón, la celebraban de una manera especial, agradable a Dios. Compartían el pan. Dice, y partían el pan. ¿Y qué más dice al último? Y las oraciones. Esas oraciones, déjeme decirle, tenemos que hacerlas. Hermano, ¿que no las hemos hecho? No, la verdad no. Acuérdese que nos estamos ajustando aquí. Algunos de ustedes vienen de otra cuna, hablando espiritualmente. Les enseñaron de una manera. Yo vi las cosas de otra manera. Y aquí estamos buscando todos ajustarnos a una sola manera. Y esa manera no es a la manera como lo hace Rafael Rodríguez. Esa manera es como el Señor nos muestra en su palabra que lo hicieron los primeros discípulos del Señor. Porque los primeros discípulos del Señor lo hicieron por dirección del Espíritu Santo. Y ahí hay 4 cosas en un solo versículo, Hechos 2:42. 4 cosas importantes, 4 señales, 4 marcas, 4 pistas que descubrimos, 4 huellas dactilares de la iglesia primitiva. 4 señales que descubrimos. Haga de cuenta que vamos como aquellos exploradores, ¿verdad? Que van con su casco, con sus trajes de explorador allá y se metan a las cuevas y van descubriendo, y de pronto dicen, descubrí aquí unos signos, descubrí aquí esto, descubrí esto otro, descubrí una tumba. Aquí estamos descubriendo, y estamos descubriendo 4 señales. 4 señales en los primeros cristianos. 4 señales. La primera era esta: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los primeros discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No se querían despegar de ahí, pero los apóstoles perseveraban en la dirección del Espíritu Santo. Y perseveraban en la comunión unos con otros. Y perseveraban en el partimiento del pan.
ese partimiento del pan, esa celebración de la cena del Señor era maravillosa. Y al principio no era tomar un pedazo de pan, al principio participaban de algo de alimentos, pero se ponían ellos a pensar en que Dios era el que estaba llevándolos a celebrar aquello. Acuérdese, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la primera de las huellas que encontramos. La segunda, y perseveraban en la comunión unos con otros, hasta que no le digo derribemos esas barreras, porque nosotros no podemos hacer nada, pero si dejamos que el Espíritu Santo tome lugar en nosotros, el Espíritu Santo a su paso va derrumbando toda barrera y nos va ubicando donde nosotros debemos estar. Ahí hay 4 señales, oiga bien. Puede haber una iglesia donde canten muy bonito. Puede haber una iglesia donde el predicador sea usado muy bonito. Puede haber una iglesia donde haya aparentemente mucho avivamiento. Pero si en esa iglesia no hay una comunión entre los líderes, perdone, pero ya perdieron la primer pista. Si en esa iglesia no hay comunión entre los hermanos, perdieron la segunda pista. Y si cuando se celebra la cena del Señor no están conscientes de lo espiritual, de la relación primeramente con Cristo, porque ¿de qué nos sirve participar de lo literal si lo espiritual no lo hemos probado? Y lo último, dice, y perseveraban en las oraciones. ¿Cuáles oraciones? Las oraciones que hacía la iglesia junta cuando Pedro y Juan estaban presos allá. Pedro y Juan estaban presos y la iglesia orando. La iglesia oró de tal manera que las puertas se abrieron, porque los metieron hasta el fondo allá. Y dice que cuando estaba orando la iglesia, las puertas comenzaron a abrirse, un ángel vino y lo sacó. Esas son las oraciones que escucha Dios. Óigame bien, a veces hemos orado de una manera que no es correcta, porque hay muchas necesidades, pero cada quien ora individualmente. Y no se trata de orar individualmente, se trata de orar en comunión. Acuérdese, el día que se derramó el Espíritu Santo, ahí en Hechos 2:1, ¿quién se acuerda que dice ahí al principio en Hechos 2:1? Léalo, Hechos 2:1, para que se dé cuenta. Oiga, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Ahí está, deténgase. Estaban todos unánimes juntos, no dice que estaban juntos. Y aquí nosotros podemos estar juntos. En muchas iglesias pueden estar juntos y no pasa nada. Pero cuando estemos unánimes, en una misma ánima, orando en un mismo espíritu, y que el Espíritu sea el que ha venido a morar a nosotros, es el Espíritu Santo, que sea el Espíritu que se mueve entre nosotros aquí, van a suceder muchas cosas. Y una vez más le digo, y yo lo confieso y yo lo digo claramente, nunca me da vergüenza decir esto, nos vamos a acoplar a eso, a lo que está en la palabra de Dios. Va a haber personas que van a decir, miren cuando está empezando. Pues déjeme decirle que en estos días hay mucha sugestión, hay muchas iglesias que los están sugestionando, y cuando están orando por ellos, le dicen a la persona, te voy a quemar con la palabra. Y la persona le hace, ¡ay! ¡Me quemas! Esa es sugestión. ¿Cuándo dice la Biblia eso? Nada, no hay tal cosa. ¿Para qué nos engañamos? Te voy a cortar con la palabra. Esa es sugestión. Eso no dice la palabra de Dios. Lo que enseña la palabra de Dios, que donde haya un demonio estorbando, lo reprenda en el nombre de Jesús y el demonio se hace a un lado. En el nombre de Jesús, no hay más. No hay otra cosa. Ojalá que me esté entendiendo. Perdone, pero si nos ajustamos aquí, tenemos que entrarle.
Y si estoy mal, que me llamen la atención, y los que me van a estar mirando pueden venir y llamarme la atención. Pero aquí, hermanos, encontramos el fundamento. Y si nos vamos acomodando poco a poco ahí, vamos a dejar que sea el Espíritu Santo. Yo he orado por muchísimas personas, y yo creo que por alguna de ustedes he orado aquí. Y no me va a decir, el hermano Rodríguez empieza a empujarnos para que nos caigamos. No, yo oro por usted y le pongo suavecito la mano ahí. Lo que Dios no haga, no lo voy a hacer yo. Y usted va a ver predicadores los cuales le ponen la mano en la cabeza, y si usted se resiste, le presionan y le doblan la cabeza hasta que se cae. Y cuando se cae dice, gloria a Dios, lo tocó el Señor. Mentira. Ellos mismos, o de pronto vienen y dicen, en el nombre de Jesús, y le dan un golpe en la cabeza que lo tiran por allá. O estoy diciendo mentiras. No, Señor, no podemos hacer eso. Yo les digo a los ministros, siempre les enseño, vengan y pongan su manita suavecito ahí, lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. Entonces, hermanos, pongamos atención aquí. Aquí hay 4 huellas. Si logramos descubrirlas, estaremos por buen camino. Estaremos entrando a la cueva y estaremos descubriendo ya las primeras huellas. Y ahí nos vamos a ir acomodando. Cuando menos acuerde, usted va a sentir la gloria de Dios en medio nuestro. Hermano Rodríguez, ¿y por qué no está sucediendo todavía? Porque nos vamos a estar ajustando. Dice, y perseveraban en la oración. Cuando las oraciones son igual. Acuérdese, estaban en el aposento alto. Ellos mismos provocaron la venida del Espíritu Santo. El Señor solamente les dijo allá en Lucas 24:49, váyanse a Jerusalén, no se muevan de ahí hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Los hermanos se fueron. No se fueron solamente los 12. La palabra de Dios dice que ahí donde moraban Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, los 12 apóstoles o los 12 discípulos en aquel tiempo, solo ellos moraban ahí. Era una vivienda de 12 hombres ahí. Pero después que dio el mandamiento el Señor, de Jerusalén, del monte de los olivos a Jerusalén se fueron. Alrededor de 1000 metros caminaron. Y después de ser 12 los que vivían ahí, se hizo una comunión de 120 hermanos. Yo creo que ha de haber estado más o menos grande el lugar, porque eran 12 los que estaban ahí viviendo, y de pronto llegan. Yo creo que era propiedad de alguno de ellos, si no los corre ahí el dueño de los apartamentos. Pero eran 12, y de pronto el Señor dijo, váyanse a Jerusalén. De aquí del monte de los olivos, donde les estoy diciendo, váyanse a Jerusalén. Y de ahí se fueron. Ahí dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de los Hechos. Ahí va María también. Y los hermanos del Señor Jesús, los hijos de José, ahí iban también. Iban como 120 hermanos ahí. Y esos 120 estaban en una misma oración. ¿Qué quiere decir? Que por su obediencia el Espíritu Santo comenzó a ministrarlos. Y llegó el momento cuando el Espíritu Santo se derramó. ¿Y sobre quién se derramó? Ahí dice Hechos capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice una vez más? Y ahí vamos a terminar. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban qué? Estaban todos unánimes. Oiga bien, juntos. 2 cosas. Estaban no solamente juntos como usted y yo, estaban unánimes, en una misma ánima, en un mismo espíritu. Ya para entonces el Espíritu Santo los estaba ministrando, y estaban todos como una orquesta que comienzan poco a poco a ajustarse un instrumento y otro instrumento y otro instrumento, hasta que se oye una melodía preciosa. Y cuando se oye esa melodía preciosa, se oye un trueno ahí, y comienza el poder de Dios a moverse sobre cada uno de aquellos hermanos. Y de ahí para adelante, lea usted el libro de los Hechos, y solamente el Espíritu Santo se mueve. Solamente el Espíritu Santo se mueve en todo el libro de los Hechos. Póngase de pie y vamos a hablar con Dios. Algo va a empezar a suceder ya en estos días. Vamos a orar a Dios. Ven, chiquito, para acá, porque vamos a orar tú y yo.
el Señor va a tener que trabajar contigo y conmigo, con los dos, porque los dos necesitamos de Dios. Hable con el Señor, hermano, hermana, y vamos a buscar de Dios. Padre celestial, en esta noche, Señor, reconocemos la necesidad que tenemos, que tú te muevas en medio nuestro. Estamos conscientes que ya estamos en el reino de Dios hablando espiritualmente. Estamos conscientes que somos hijos de Dios. Estamos conscientes que el Espíritu Santo está en nosotros, que somos templos del Espíritu Santo. Ahora necesitamos, Señor, que nos ajustes a cada uno de nosotros, que nos ajustes a los unos y a los otros, que nos vayas ajustando a cada uno para formar tu cuerpo, verdaderamente tu cuerpo en el Espíritu. Comienza, Señor, a trabajar en nosotros. En lo personal, yo te digo, Señor, yo me declaro incompetente, yo me declaro necesitado de ti, porque tú dices: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú dices, Señor, el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. En estos momentos, Señor, te pedimos que tu palabra sea revelada en cada uno de nosotros, y que tu palabra, Señor, en nosotros comience a hacer la obra que tú quieres que haga. Y que tú, que eres espíritu y moras en nosotros, comiences a moverte de tal manera que nosotros comencemos a sentir que estamos siendo moldeados, ajustados, y todos y cada uno de nosotros en este lugar formamos tu cuerpo. Señor, permítenos el privilegio de llegar a tener experiencias como las que tuvieron los primeros discípulos. Sabemos que eso es una realidad, porque todavía estamos viviendo en el tiempo de los primeros discípulos. Señor, queremos tener las mismas experiencias, pero también necesitamos dedicarnos, consagrarnos, así como ellos lo hicieron, para que tú tengas la libertad de obrar en cada uno de nosotros, Señor. En este momento no queremos ver otra cosa. No queremos entrar buscando maravillas, señales y portentos. En este momento simplemente queremos ponernos en tus manos, que tú nos reveles, que tú nos muestres, que tú nos descubras cuál fue la vida de los primeros cristianos, para que nosotros vayamos teniendo esa revelación. Y en primer lugar, yo creo y sé que si nosotros nos disponemos y nosotros nos consagramos, nos dedicamos voluntariamente a ti, individualmente cada uno, inmediatamente tú comenzarás, Señor, a obrar en nuestras vidas. Tengo la plena seguridad que algo grande va a suceder, y no porque me esté emocionando, Señor. Yo he visto tu gloria, no solamente en una iglesia, sino en varias, porque me has permitido, Señor, trabajar en varios lugares con Pueblo Nuevo. Y yo sé, Señor, que vamos por buen camino, y yo sé que en cualquier momento algo grande va a suceder en medio nuestro. Y yo sé que a medida que cada uno de nosotros comencemos a disponernos, tú comenzarás a glorificarte en nosotros. A partir de esta noche, Señor, comienza a obrar, comienza a glorificarte, Señor, en cada vida. Habla con el Señor en esta noche. Habla con el Señor en esta noche. Habla con el Señor en esta noche. El Señor nos ha traído con un propósito. El Señor nos ha traído con un propósito en esta noche. Cada corazón que se abra va a tener una experiencia real y gloriosa. Cada corazón que se disponga para oír atentamente la voz de Dios tendrá una experiencia gloriosa con el Dios Todopoderoso.
Ahí está el poder de Dios sobre ti. Ahí está el poder de Dios sobre ti ahora. Ahí está el poder de Dios sobre ti ahora. Porque has escuchado con atención la palabra de Dios. Porque has escuchado la palabra de Dios con reverencia. Por eso el poder de Dios se mueve. Ahí está. Recibe ahora. El Señor está haciendo algo especial en tu vida. El Señor está haciendo algo especial en tu vida. Ahí está. Ahí está la bendición. Ahí está la bendición. Recíbela. Recíbela ahora. El Señor está haciendo una obra gloriosa. El Señor se está moviendo de una manera especial. Ahí está. Hay algo especial. Hay algo especial en esta noche. Se está moviendo el poder de Dios. Se está moviendo el poder de Dios. Hay algo hermoso. Hay algo hermoso en esta noche. Deja que el poder de Dios se mueva. Deja que el Espíritu Santo te tome. El Señor puede empezar a hacer algo especial de tu vida a partir de esta noche. Ahí está la bendición de Dios. Habla con Él. Habla con Él. Habla con Él. Hay algo especial. Hay algo glorioso. Hay algo especial. Hay algo especial. El Señor es maravilloso. El Señor es maravilloso. El Señor te está mostrando algo especial. El Señor te está revelando algo especial. El Señor está haciendo algo especial en tu vida. Ahora recibe, recibe, recibe. El Señor escoge a quien Él quiere. El Señor escoge a quien Él quiere. Y Él obra en aquella persona que se presta para obrar en ella. Recibe en esta noche la bendición de Dios. Hay algo hermoso, hay algo hermoso. Habla con el Señor, habla con el Señor, habla con el Señor. El Señor está haciendo algo especial. El Señor está haciendo algo especial en esta vida. El Señor está haciendo algo especial en esta vida. El Señor está haciendo algo especial en esta vida. Gracias, Señor. El Señor está haciendo algo especial. El Señor está haciendo algo especial en esta vida. El Señor está tomando un instrumento ya y está haciendo algo especial en esta noche. El Señor está haciendo algo especial en esta vida. Ábrele tu corazón. Déjalo que Él tome tu vida. Déjalo que Él tome tu vida. Déjalo que Él haga cosas grandes a través de ti. Déjalo que Él se mueva. Él dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Se está refiriendo a aquellas personas que tenían un lugar en la iglesia. No un lugar de alta responsabilidad, sino a hijos e hijas del pueblo, a hijos e hijas de la iglesia. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Deja que el Señor use tu vida. Deja que el Señor use tu vida. Hay algo hermoso, hay algo hermoso, hay algo especial, hay algo especial. El Señor nos ha traído con un propósito. El Señor nos ha traído con un propósito. Él tiene propósitos eternos. Él tiene propósitos gloriosos. Él espera hacer algo especial con nosotros. Nada más quiere corazones dispuestos. Nada más quiere corazones que se abran a su voluntad. Hemos descubierto algo muy hermoso en esta noche. El Señor nos ha revelado su palabra y podemos tener una experiencia todavía más gloriosa de lo que hemos experimentado. Porque la palabra de Dios dice que vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Ahí está la bendición de Dios en esta noche. Ahí está la bendición de Dios en esta noche. Hay algo especial. Hay algo especial. El Señor nos está ajustando a ese molde. El molde en que se movió la iglesia primitiva. Algo glorioso va a estar sucediendo. Algo glorioso se va a estar moviendo en nosotros. Algo glorioso va a estar aconteciendo en medio nuestro. Porque hay barro para el alfarero, para que el alfarero haga sus obras. Ahí está la bendición. Ahí está la bendición. Ahí está el carpintero haciendo su obra. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí está la bendición de Dios. Ahí está la bendición de Dios. Hay algo hermoso. Hay algo hermoso. Así comenzó la iglesia primitiva. Así comenzó la iglesia primitiva, dejando que el Espíritu Santo se moviera. Pero acuérdate, aquellos hermanos y hermanas se fueron a donde Jesús les dijo que se fueran, y les dijo que esperaran la unción de lo alto. Y ahí estamos esperando que el Señor se sirva de nosotros. Ahí está la bendición de Dios.
Ahí está la bendición de Dios. Hay algo especial. Hay algo especial. Siga hablando con Dios. Siga hablando con Dios. Siga hablando con Dios. Hay algo hermoso. Hay algo hermoso. Hay algo hermoso. Se puede ver, se puede sentir, se puede ver cómo el Señor se glorifica en hermanos y hermanas, cómo obra el Espíritu Santo. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Habla con el Señor. No te detengas, no te detengas, no te detengas. Sigue hablando con el Señor. 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 Sigue hablando con Él. El Señor te trajo con un propósito en esta noche. El Señor te ha estado revelando su palabra. Y como has estado escuchando con atención y reverencia, el Señor está obrando. El fruto de la palabra de Dios, de la revelación de la palabra, se está mirando ahí. Ese es el fruto de la entrega. Ese es el fruto de la consagración. Deja que el Espíritu Santo obre. Deja que el Espíritu Santo se glorifique en tu vida. Vas a tener experiencias gloriosas, experiencias mayores de las cuales has tenido. El Señor se va a estar glorificando en tu vida de una manera especial. Ahí está la bendición de Dios. Ahí está la bendición de Dios. Ahí está la bendición de Dios. Hay algo hermoso. Hay una experiencia gloriosa porque has acudido. Has acudido. Has recibido la invitación y has venido. Y ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Posiblemente no te sentías en libertad de venir porque a poco no te sentías en condiciones de venir, pero obedeciste más al Señor allá adentro y te viniste y ahora puedes sentir la gloria de Dios. Oh, qué precioso es el Señor. Qué precioso es el Señor. Habla con Él, habla con Él. Habla con Él, habla con Él, habla con Él. Dale gloria al Señor, habla con Él, habla con Él. Hay algo hermoso, hay algo hermoso, hay algo hermoso. Hay algo hermoso, hay algo hermoso, hay algo hermoso. Habla con el Señor. Ustedes, hermanos que están en sus lugares, hablen con el Señor y pídanle al Señor que nos dé su bendición cada noche hasta que veamos su gloria en todos los hermanos, hasta que haya un ambiente especial entre nosotros.